espero que sea de utilidad lo que podemos charlar. Sí. Contame un poco cuál es la idea. Bueno, la idea es quizás que hacer una introducción. Bienvenido, te dicen acá los chicos en el chat. La idea es poder hacer una introducción, que nos cuentes un poco de tu historia, hacer una intro, y los chicos prepararon una entrevista colaborativa, una entrevista abierta, y hasta recién estuvimos Buenísimo. repasando una serie de preguntas que te imaginas que surgen un montón. Si alguno de los chicos quiere quizás presentar el marco de la carrera, sería bueno. Entonces vos después ahí ya empezás a dialogar y después pasamos a la segunda instancia de la entrevista esta, que cada uno te va a ir Perfecto. preguntando. Buenísimo, Eh, buenísimo. Quizás alguno que tome la posta, chico, que quiera contar el marco en el que estamos trabajando, la carrera. Vamos, anímense. Anímense. Todos en silencio se han quedado. Nadie habla, nadie habla. A ver, si no voy a tener que hacer yo el Matías, a Profe, ver, hola. ¿quién se anima? Acá yo no tengo problema. No, Vamos. yo estaba hablando. Ah, dale, dale. Bueno, nosotros somos estudiantes de la carrera de guardaparque, de la materia herramientas de taller de comunicación. Bueno, no sé qué más decir. Que siga Mercedes ahí. Hola, Sí, sigan. Hola, hola. ahí va, ¿qué tal? Un gusto, Marcelo, ¿cómo le va? Gracias por la oportunidad que nos está dando de poder compartir toda su experiencia, el espacio este que nos está brindando, su tiempo, es muy valioso y espero que bueno, se sienta cómodo acá con todo el grupo de guardaparque, con compañeros y compañeras. Eh, bueno, soy Aymara, no sé si está ahí mi nombre. Bueno, vamos a proceder a iniciar la entrevista, así ya no perdemos más tiempo y aprovechamos al máximo eh, este rato. Bueno, Bueno, bien. buenísimo, buenísimo. Contanos un poco de vos, Este, Marcelo. bueno, yo soy biólogo. Primero de nada quiero agradecerles por la convocatoria. Me parece muy importante el trabajo que ustedes hacen y por supuesto que los guardaparques siempre tienen acceso a situaciones interesantes para contar a nivel audiovisual. Entonces me parece que está bueno que esto sea una herramienta que empiecen a usar de manera sistemática, siempre que puedan, ¿no? Yo soy biólogo inicialmente, pero hace casi 30 años que me dedico a los documentales. Es un trabajo que me encanta porque me permite seguir en contacto con la biología y con la naturaleza y, y poder también comunicar, ¿no? Que es un poco una cosa que siempre me gustó. Y comunicar con un medio que es el audiovisual, que tiene sus propios códigos, es distinto a la fotografía. A veces pareciera que fuera lo mismo, pero en realidad es bastante distinto y que por supuesto es un campo de actividad muy vasto que permite hacer un montón de cosas y que no hay que hacer. A veces la gente piensa que es difícil o que es un trabajo como complicado, y la verdad es que no, es cuestión de aprender un poco el oficio y de aplicar algunas técnicas y, después largarse, aprender también haciendo, ¿no? Hoy, digamos, hay buenas posibilidades para trabajar porque los equipos son accesibles a nivel económico y tienen muy buena calidad, y entonces realmente estamos en un momento en el que uno se puede poner a trabajar con audiovisuales y con pequeños documentales o no pequeños, sin necesidad de tener que hacer una inversión muy grande de dinero, que era algo que pasaba hasta unos
20 años o 15 años, donde todo era muchísimo más caro, más inalcanzable, era como la actividad estaba muy limitada por lo económico. Hoy no es así, afortunadamente, y eso abre la posibilidad de que mucha gente se empiece a meter en el tema, lo cual está muy bueno porque evidentemente ambiental del país y del mundo realmente necesita que nosotros hagamos nuestro máximo esfuerzo en comunicar los valores de la naturaleza por un lado y las amenazas que tiene la naturaleza o los ambientes naturales, los ecosistemas por el otro. Hace un par de días salió un nuevo informe del panel intergubernamental del cambio climático, lapidario, realmente llamando la atención sobre el grado de gravedad de la situación frente al cambio climático, y si uno a eso le suma la crisis de extinción, la crisis de biodiversidad en la que estamos metidos, es como que realmente el tema es urgente, ¿no? Cosa que normalmente las personas que están en ámbitos de decisión no lo saben o lo minimizan o no les importa. Así que yo creo que la tarea por delante es tremenda y no hay ningún esfuerzo que sea menor, y realmente hay que ponerse a laburar. Y yo lo que les quiero decir es que lo más importante en el tema audiovisual, aunque sea un documental de naturaleza, es el hecho de ponerse en la situación de contar historias, ¿no? O sea, básicamente de lo que se trata, el relato audiovisual, es de contar una historia con imágenes en movimiento. A veces uno piensa que el interlocutor conoce los fundamentos o conoce o está metido en el tema, y eso es un error, porque la verdad es que la mayor parte de los espectadores de ese tipo de material no tienen la menor idea de la naturaleza, tampoco les importa, y el desafío nuestro es justamente hacer que eso les interese y hacer que de alguna manera se movilicen con eso. ¿Y cómo se logra la movilización? Se logra idealmente a través de la identificación con aspectos de la historia. Por eso es muy importante que cuando el día que decidan ponerse a hacer documentales o informes, piensen en forma de historias, no piensen en forma de textos para leer o de información cruda volcada en un medio, sino en la forma en que la gente lo pueda comprender, la gente se pueda conectar con el tema o con alguno de los componentes del tema, puede ser un personaje, y que cuenten una historia. La historia básicamente se construye en base a responder un pequeño grupo de preguntas que Carla conoce muy bien por su origen como periodista y como comunicadora, que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Básicamente la construcción de un guión en la forma de una historia se trata de responder esas preguntas de manera que sea interesante o de manera que atrape de alguna forma al espectador. Así que eso es un poco lo que me parece más importante, ¿no? Yo a veces doy cursos así como de introducción al documental, y al principio me enfocaba en la cámara, en la composición, en cómo armar una secuencia. Después me di cuenta que lo más importante es cómo contar una historia, básicamente cómo juntar los elementos para contar una historia, y después a partir de eso que uno junta de manera medio teórica, en un preguión, volcarlo a las imágenes. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Si uno se fija en la producción documental de hace 30 años o 40 años, ¿no? Cuando en la televisión se pasaban los programas de Cousteau, que eran realmente y siguen siendo excelentes, uno se fija dónde estaba la clave del éxito de los programas de Cousteau. Porque, ¿por qué estaban en horario central? ¿Por qué tenía una audiencia altísima? ¿Por qué el tipo hizo 80 películas y manejaba presupuestos multimillonarios? Porque la forma en que lo contaba
daba con las claves exactas para que fuera interesante para el público en general. ¿Y cuál era la forma que tenía Cousteau de contar una historia? Era hacer sentir al espectador que estaba descubriendo junto con él lo que él estaba mostrando. Esa es una de las claves, ¿no? Él, cuando vos veías un programa de Cousteau, y si quieren hay bastantes subidos a YouTube, son en formato, puede parecer un poco viejo, pero siguen siendo atrapantes. Cuando uno se ponía a mirar un programa, lo que sentía era que estaba descubriendo las cosas junto con Cousteau. Entonces, esa complicidad con el espectador era clave para que ese tipo de documentales funcionara perfectamente. Y a la larga, ¿qué era lo que se lograba? ¿Qué era lo que lograba Cousteau cuando hacía esos programas? Lo que lograba era comunicar acerca de la naturaleza, acerca del vínculo del ser humano con la naturaleza, acerca de las amenazas que tiene la sociedad actual sobre la naturaleza, y lo lograba comunicar perfectamente porque cumplía con ese mandato de entretener al espectador. O sea, lo que hagan tiene que intentar ser entretenido. Si no es entretenido, olvídense, no dura ni un minuto el espectador frente a la pantalla. Así que creo que las claves de estos, así como pioneros del documental de naturaleza, Cousteau, Attenborough en su momento y aún hoy, Félix Rodríguez de la Fuente en España y otros, era que producían entretenimiento. O sea, más allá de lo documental, del valor documental de lo que producían era una pieza que lograba entretener al público y a la vez comunicarle, informarle sobre situaciones o comunicarle de interés desde el punto de vista de la conservación. Bueno, yo creo que me estoy yendo, ¿no, Carla? No, re interesante. Los chicos están poniendo, están anotando de Jacques Cousteau, y Carolina decía, para mí, creo que para muchos de los que estamos acá es súper importante lo que haces, mostrando todo como es y poder contar por medio de lo visual todo lo que pasa en el ambiente de una forma interesante, que a la vez facilita el entendimiento. Interesante el aporte de Carolina. Y yo estaba pensando, ¿no?, en este gran grupo, porque hoy somos 144 de guardaparques, pero también el resto, hay compañeros que se conectan después con la grabación. Entonces, bueno, claro, algunos estarán pensando, bueno, nunca pensé en hacer un documental, ¿qué tiene que ver el guardaparques con los documentales? Y yo siempre pensé en estas herramientas, y el tema de audiovisuales documentales es una herramienta más que tienen que manejar los guardaparques, y no menor, porque les va a permitir comunicar justamente esto que vos estabas mencionando recién, ¿no? Problemáticas, caminos de solución, cosas que cada uno de estos futuros guardaparques va a poder intervenir. Y quizás contar, después vamos a entrar bien en las preguntas, ¿no?, pero tu relación con estos agentes de conservación y cómo te has complementado, imagino que un montón de situaciones en las que te has apoyado con ellos a la hora de rodar en la naturaleza, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, muchísimas veces estuve en contacto con guardaparques, o filmé en parques nacionales o en áreas naturales protegidas, con guardaparques provinciales, con guardaparques municipales. Y la verdad es que lo que me parece importante que pueda hacer un guardaparque es comprender cuáles son las necesidades del documentalista, ¿no? Es decir, en ese sentido, también es de gran ayuda que ellos comprendan eso, o que ustedes comprendan eso, cuando el día de mañana estén laburando en un área protegida y caiga un grupo de documentalistas, que hay algunos que son insufribles y otros no, digamos. De eso, lo importante es que se ubiquen en la situación de lo que se necesita para contar una historia. Y como estábamos hablando antes, un poco lo que hace falta es responder preguntas, básicamente, ¿no? Pero esas preguntas, como se trata de una pieza audiovisual, es decir, con imagen en movimiento,
es mucho más que gente hablando. Hay veces que la gente piensa, o algunas personas piensan que un documental se hace con reportajes. En el caso del documental de naturaleza, digamos, no existe el reportaje, porque uno no puede entrevistar a un zorro. Es decir, lo que tiene que hacer es mostrar su comportamiento. Entonces, es importante eso, que puedan ubicarse en la cabeza de la persona que está filmando para que digamos, tratar de ayudarlo a conseguir las imágenes que necesita para contar la historia. Eso también requiere que el guardaparque se ponga en el lugar del documentalista y de alguna manera comprenda por dónde va la cabeza de un documentalista cuando está tratando de contar una historia, ¿no? Después, por supuesto, hay aspectos así como más legales y cosas así que, bueno, que hay que definir muy bien desde la ética, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, ahora con el tema de los drones, a cada rato se ven producciones donde hay un dron siguiendo, no sé, un grupo de vicuñas que va corriendo y parece muy linda la toma, pero en realidad están jodiendo a los bichos. Así que hay un montón de cosas que el guardaparque también tiene que tener en cuenta, me parece, a la hora de ponerle freno a ciertos documentalistas que tienen pocos escrúpulos, digamos. Es decir, yo creo que no todo, no todo vale la obtención de una imagen, ¿verdad? En eso hay algunos códigos de ética por parte de los documentalistas que algunos los cumplen, otros no los cumplen y otros los cumplen más o menos. Así que, bueno, esas son cosas que surgen, ¿no? Sí, muy Pero interesante. Es interesante sí, esto sí, que remarcas, porque justamente a la hora de generar imágenes en naturaleza, a veces eso, se pasan este, los límites, digamos, del respeto, ¿no? Hacia, ya sea hacia los animales o, por ejemplo, en situaciones donde uno trabaja, por ejemplo, con personas de un pueblo originario, donde también, digo, es interesante que los agentes de conservación o guardaparques puedan dialogar con los documentalistas porque pueden tener la trama más interna de esos grupos sociales, se pueden encontrar historias muy interesantes, pero también con el respeto debido a la cultura, ¿no? No sé qué opinás al sí, no, respecto. no solo con los pueblos originarios, No, digamos, con cualquier cualquier persona. persona, totalmente, no pasar los límites de... Sí, sí, o sea, a mí me pasa a cada rato, sobre todo con cierto tipo de documentales que son incómodos, ¿no? Es decir, que que trabajan sobre temáticas ecosociales densas y que en general, si uno va a hacer un documental, termina haciendo cosas que son poco amables o que producen malestar en muchas personas, ¿no? Digamos, y ahí, cuando uno pone un entrevistado, digamos, hay que tener muy en cuenta dos cosas. Una es que la responsabilidad del documental es del documentalista, no del entrevistado. Por ende, muchos documentalistas es como que se hacen los osos y dejan que la gente hable y hable, hable y se entierra. Pero el problema es que la gente después queda en el lugar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es primero tener en cuenta que la gente se queda en el lugar y queda a expensas de situaciones incómodas o desagradables cuando una gran empresa toma represalias contra los entrevistados, cuando en realidad el responsable del documental es el director. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, digamos. Más allá de que participe un guardaparque o no, lo digo como una cuestión ética, cuando uno trabaja con problemas complicados o complejos y con personas que están de alguna manera exponiéndose al participar de un documental. Este, digamos, yo trato de tener mucho cuidado con eso porque, digamos, después sé que las personas la pueden pasar mal cuando el grupo de documentalistas se va y la persona se queda, ¿no? Sí, bueno, Este, entonces hacer documentales implica mucho más que saber sobre técnica, por lo que vemos hasta acá, saber sobre cámaras, sino también saber sobre historia, saber sobre el trato humano y el trato con el respeto humano y el respeto por la naturaleza, ¿no?
Te Sí. cuento algo acá en el chat, están poniendo de que, porque yo les compartí materiales tuyos previo a la entrevista, y acá algunas compañeras están poniendo que, bueno, vieron el documental de Yaguareté y el de Héroes de la Conservación y las hiciste llorar. Así que, Marcel, Bueno, yo lo lamento que hayan llorado, pero no, digamos, me pasa en algunos documentales. Digamos, hay documentales que tienen condimentos como para poder trabajar el guión de una manera que uno pueda ir sobre las emociones del espectador, ¿no? Me parece que emocionar a un espectador con un documental es como lo máximo que uno puede conseguir como documentalista, ¿no? Es como decir, bueno, si vos lo emocionaste y no es una historia de ficción, digamos, que está hecha para emocionar, bueno, quiere decir que funcionó muy bien. Por eso también es importante elegir las historias, ¿no es cierto? Hay historias que son como muy fuertes y si uno las usa bien y logra emocionar al espectador, ese espectador no se olvida nunca más de la situación. Si una persona llora con un documental, la situación que lo hizo llorar le va a quedar de por vida y por ende ese es un mensaje que llegó y entró y cumplió con su cometido, digamos. Yo me acuerdo en el año 2007 o 2008 o 2009, no me acuerdo bien, hicimos un documental con Conservation Land Trust, o sea, lo que hoy es Rewilding en Argentina, sobre la reintroducción del oso hormiguero en Corrientes. Y en ese momento había toda una movida en contra de Tompkins, diciendo que se quería robar el agua, que echaba a los pobladores, un montón de mentiras que se habían montado, porque en realidad el tipo molestaba mucho por muchas cosas, ¿no? Entonces, la idea del documental era conseguir osos de los que se quedan huérfanos cuando matan a la madre, para el proyecto para reintroducir en Corrientes y crear una nueva población. Y bueno, yo hice un documental y lo que logró el documental ese, porque, digamos, tuve la posibilidad de trabajar con buenas historias y con la historia sobre todo de una osa, fue que la gente hablaba mal de Tompkins, pero conseguía osos para el proyecto. O sea, se logró despegar el proyecto del oso de la imagen que se tenía de Tompkins en ese momento, que era bombardeado por un montón de gente, básicamente de la sociedad rural, de Corrientes, y bueno, era un momento muy confuso. Pero yo digo que ahí ese documental funcionó porque la gente se emocionaba con la historia de una osa, básicamente. Y entonces yo creo que está bueno eso. Ahí me di cuenta de cuál es el valor de emocionar en un documental, ¿no? Lo que pasa es que no siempre se puede, porque no siempre las historias ver la fibra sensible del espectador, ¿no? Entonces, hay que buscar buenas historias y después hay que trabajarlas de manera tal de poder sacar el máximo jugo de la historia para que la gente logre emocionarse. Pero yo creo que es fundamental. mira, Bruno Morosini dice, el documental de las represas en Patagonia, chilena, creo que tuvo ese impacto con los pobladores, venía con la pregunta anterior, que nadie quería hablar de lo que pasaba en el lugar, ¿puede ser? No, sí, hablaban. Había una movida muy grande. Ese documental es del año 2000, lo filmé en el 2009, creo. Y lo cierto es que la gente no quería las represas. Entonces había bastante apoyo popular y había como una coalición. Apaguen los micrófonos, por favor, Marcela. Catalán. No. ¿Cómo? Perdón. Entró un micrófono. Lo que había era, había oposición popular a las represas y la gente estaba con ganas de hablar en todos los estratos sociales. Incluso eso se había logrado conformar una coalición de 40 ONGs que iban desde las más importantes de Santiago de Chile hasta las más pequeñas de Cochrane, y bueno, todas participaban.
Así que no, en ese documental no había tanto problema de que la gente hable. Hay otros documentales que hice donde sí era mucho más difícil, porque había, digamos, porque la situación era tensa o porque la gente depende para trabajar de una empresa y bueno, se dan situaciones como así poco felices, digamos, entonces la gente como que no se anima mucho a hablar. Marce, ¿te parece arrancamos con la entrevista que prepararon los chicos? Te dejo Marcelo, les contaba a los chicos, está con COVID, así que nada, respirá. Te imagino que te cuesta. No, estoy Salud, bien, dice hoy Gabriel. estoy bien. Sí, sí. Bueno, Este, arrancamos, ¿te parece? Con las preguntas. sí, A ver, perfecto, el perfecto, primer perfecto. grupo de la lista, tal cual tenemos el documento. Creo que yo no quiero cambiar de pantalla porque así como estoy grabando, si querés, Agustín, podés ir guiando vos, pero la primera. A ver, ahí. Bueno, ahí Uy, se me cortó. la primera pregunta es la pregunta del grupo J. ¿Quién iba a ser el representante de este grupo? Del grupo J. Hablo yo, Ahí está Bien. Ruth Anderson. Ruth Anderson. Va con la primera pregunta entonces para Marcelo. Bueno, un gusto, Marcelo, la verdad. Bueno, yo soy una de las que lloró con el documental de Jaguar Mira. Voy a ver si en algún momento, a mí me gusta mucho andar en la montaña, así que voy a aprovechar a ver si puedo empezar a filmar un poco. El grupo. Bien. De todas las problemáticas ambientales presentes en nuestro país, ¿cuál te parece la solución más urgente? La que necesita solución más urgente. Para mí, uno de los problemas invisibles de la Argentina es el suelo. Yo concibo el suelo como, no como una parte del ecosistema o como un soporte para cultivos o para bosques. El suelo es la parte más viva de un ecosistema terrestre, de lejos, de lejos. Es la que mayor biodiversidad tiene, es la que tiene un montón de biomasa increíble y aparte inimaginable, tiene una reserva de carbono fundamental para el cambio climático y normalmente está fuera de las agendas de todas las ONG conservacionistas. Y de hecho, para mí, el problema de la erosión de los suelos, la pérdida del suelo, la pérdida de materia orgánica, son problemas muchísimo más graves que la minería. Es decir, no porque la minería no sea importante, digamos, como generadora de impactos, sino porque la magnitud del impacto sobre el suelo es tremenda. Si ustedes piensan, Argentina tiene la llanura pampeana con 50, 55 millones de hectáreas. Bueno, no quedó ni un metro cuadrado con pastizal natural original. O sea, todo eso se modificó a un grado que es prácticamente irreversible. Podríamos hablar de que es un tema que se extinguió prácticamente. Entonces, para mí ese es el principal problema. Y yo los invito a ver esto de lo que les voy a decir ahora. Cuando uno ve un árbol, un pasto, un arbusto, cualquier planta, digamos, lo que ve es la parte aérea. Pero en realidad el árbol, no sé, una arrayán o un alerce que tiene 3000 años, es biodiversidad del suelo, no es biodiversidad afuera. Porque, ¿qué fue la alerce originalmente? Una semilla que cayó en un contexto germinativo donde pudo germinar. Es decir, la vida de una alerce de 3000 años empezó siendo una semilla que estaba en el suelo rodeada de un montón de bacterias y micorrizas que le permitieron germinar, enraizar, crecer y desarrollarse. Y el alerce sigue estando unido al suelo. Lo que nosotros vemos es la expresión del alerce fuera del suelo. Tenemos que empezar a imaginar todo lo que no estamos viendo que está por debajo. Entonces, yo trato de considerar el suelo, como dice un autor norteamericano que es Chris Masser, el suelo como una placenta, ¿no? Es un lugar donde están todas las membranas de cambio que permiten que un sistema se pueda expresar en la parte aérea del ecosistema. Para mí ese es el principal problema argentino, el que requiere una solución más urgente y es el más difícil de solucionar porque evidentemente la producción agropecuaria trabaja con ese recurso. Claro. Bueno, bien interesante. Seguimos con las preguntas, ¿te parece? Porque son varias las que hicimos, ¿sí? Bien, seguimos.
Bueno, Grupo M, ¿algún representante? Yo acá, como Yamila. Yamila va a hacer la siguiente pregunta, entonces dejamos. Bueno, con nuestro grupo pensamos qué fue lo que te motivó o lo que te causó a documentar el ambiente y no otras ramas, como ya sea la historia, las otras culturas. ¿Por Sí. qué el ambiente? Claro. Bueno, yo soy biólogo, digamos, nunca me pude sacar eso encima. O sea, voy a ser biólogo toda mi vida y mi forma de estar en la biología es haciendo documentales sobre temas ambientales. Y de hecho, cuando encargo documentales de tipo más ecosocial, lo que trato es de abrir la visión y de incorporar la visión ecosistémica, ¿no? Es decir, suponete, ¿no? El documental de Hambre de Soja que recién mencionaron, es un documental que en ese momento se lo podía haber tomado como algo puramente social y económico. Sin embargo, a mí me interesaba darle la dimensión ecológica a través de la extinción de especies, de la conservación del suelo y sobre todo de siempre tratar de establecer el vínculo que se forma entre la sociedad y el ambiente, ¿no? Entonces, básicamente, por origen, yo hice documentales ambientales porque era como lo que más me motivaba, ¿no? acá me preguntan para completar y pasamos a la siguiente pregunta organizada. ¿Cuándo conociste a Sergio Salva? A Sergio. A Sergio lo conocí en el año 2012, creo, o 2011, cuando hice un documental sobre el modelo forestal en la Mesopotamia. O sea, un documental antipino, básicamente. Y él había estado trabajando en Iberá, viendo las invasiones por pinos, y ahí, bueno, lo entrevistamos para ese documental, y después ya quedó un vínculo con él, que, bueno, nada, es muy bueno y siempre está disponible cuando lo necesito para un documental. Y aparte es un tipo divino y es un pedagogo por naturaleza. Sí, quienes no hayan escuchado bueno, después les voy a compartir un enlace de Sergio, de sus charlas magistrales que da. Lo amamos Sí, todos como alumnos, sí, ¿no? Porque es envidiable su capacidad de transmisión. Si hay alguien que tiene oratoria, es Sergio. Te enamorás de la biología, yo creo. ¿Te haces biólogo o no? Bueno, sí, para mí yo creo que debe ser de los mejores entrevistados que tuve en mi vida, porque el tipo es impecable siempre, ¿no? Sí. Es clarísimo y aparte comunica para un público abierto, no hace falta ser especialista, igual lo entendés perfectamente. Sí, y es un biólogo que tiene muy presente las cuestiones sociales. Me parece que eso es más que interesante, ¿no? Sobre todo por las problemáticas actuales en temas ambientales. Seguimos con las preguntas. Verónica Bus, a ver, Agus, sí, guías ahí. Sí, seguimos con el grupo. Sí, acá estoy. Verónica va a hacer las preguntas. Sí, acá, mire, bueno, agradecerle que ya en la presentación contestó buena parte de nuestra pregunta. Quería saber si en el tintero le quedó alguna de las armas para cuando arma un documental. ¿Qué estrategia o recurso usa para despertar el interés de las personas en las problemáticas ambientales? ¿Le quedó alguno en el tintero? Digamos, no hay la única fórmula es responder esas preguntas que dije, y después, bueno, cada tema tiene su propio gancho, ¿no? A mí me parece que, yo creo que lo importante es trabajar sobre las motivaciones del personaje, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un personaje en un documental cualquiera, me parece importante que la persona conozca cuál es la motivación del personaje, porque esa es la forma en la que la persona se puede identificar de entrada con ese personaje. Si vos ponés una persona que tiene obstáculos para superar, que tiene para hacer su trabajo o que tiene interrogantes para responder, el espectador se identifica permanentemente, o sea, inmediatamente con eso, porque eso es una característica bien humana, o sea, el tener dificultades, el tener problemas, el tener que responder cosas que no sabes, el tener que averiguar cosas, y te pone en la situación de cualquiera. Entonces,
en vez de pintar a un científico como el supercientífico que la tiene clara, yo prefiero pintarlo como una investigador, una investigadora que realmente están en problemas porque no pueden cumplir con su objetivo. Es como decir, ¿no? A ver, vamos a contar la historia de un fotógrafo que saca fotos de naturaleza. Pero para darle un poquito de picante vamos a poner una condición. Vamos a decir que el tipo tiene que sacar una foto a un pajarito tal y tal, porque si no saca la foto lo echan del laburo. Entonces ahí cambia completamente la perspectiva, digamos. Es decir, vos decís, pero bueno, la tiene que conseguir porque si no, el tipo pierde su laburo y cualquiera sabe lo que es perder un laburo y estar ahí sin ganar la plata que necesita. Entonces, trabajar con las motivaciones me parece que es una de las claves para empezar a construir un guión que cumpla con el responder esas preguntas que decía antes, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, Agustín. Grupo... Dale, avanzamos a la pregunta del grupo K. ¿Quién viene por el grupo K? Yo, Brian Carmarán. Brian, bien, escuchamos tu pregunta. Primero que nada, Marcelo, un gusto tenerte acá. Esta pregunta va a referir a un ámbito más personal. Ajá. Desde tu infancia hasta ahora, ¿cómo es su vida cotidiana a la hora de tener cuidados que pueden perjudicar al medio ambiente? ¿Recomendarías tus hábitos o costumbres? La verdad que no. De hecho, estoy tomando cerveza en una lata de aluminio. No, la verdad es que yo trato, pero me resulta difícil. O sea, lo que he tratado de hacer, por ejemplo, es reducir la cantidad de bolsas plásticas. Entonces, a veces voy a la carnicería con un tupper, pero inmediatamente me siento ridículo porque todos me miran como un ridículo, ¿no? Del carnicero a lo... A veces entiendo la pregunta y me da un poco de vergüenza la respuesta. Muchas gracias, Marcelo. No, al contrario. Bueno, seguimos. Continuamos la pregunta del grupo T. Carlos, ¿Quién va por el grupo T? creo que estaba. Hola, profe, sí, por acá estoy. Está Hola, Marcelo. Charlie, tu pregunta. Bien. Ahí va. Nuestro grupo es, ¿qué impacto cree que tienen las investigaciones ambientales en la sociedad? ¿O cuál espera, digamos, que tengan? Yo creo que, digamos, el impacto de cualquier investigación está en proporción directa a cuánto la sociedad conozca ese resultado. Es decir, la investigación siempre tiene resultados positivos, porque aún una investigación que no dé el resultado esperado abre la posibilidad para hacer nuevas hipótesis o nuevas preguntas de investigación. Pero el problema que yo veo es que hay mucho recurso puesto en investigación y poco recurso puesto en la divulgación de esa investigación. Me parece que el problema no es la investigación, el impacto que va a tener, sino que no se comunican los resultados de las investigaciones. O se comunican de manera inadecuada o se comunican poco. Y si bien en los últimos años el canal Encuentro, o por ejemplo Científicos de Industria Argentina, de los cuales formó parte Carla, hicieron un esfuerzo para ir zanjando esa brecha, yo creo que falta muchísimo, ¿no es cierto? O sea, está perfecto que haya un programa en la televisión pública, pero yo creo que todas las universidades, por ejemplo, deberían tener un departamento de producción audiovisual que esté permanentemente produciendo material que muestre cuáles son las investigaciones de esa universidad. Y si bien hoy casi todas las universidades tienen departamento de producción audiovisual, mucho esfuerzo se gasta en internas o comunicaciones que son más de corte político y no la comunicación pura acerca del resultado de una investigación, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacíamos los documentales de Exóticas Invasoras, el trabajo de la gente del sur
con dos cosas. Una era, no me acuerdo el nombre de la investigadora, que trabajaba con el moho del ciprés. Sí, por ejemplo, ella, que era una investigación increíble, era súper interesante. A mí me pareció que era una historia alucinante para contar, porque mezclaba la historia del vivero de Isla Victoria con la historia de la investigación de un moho, con una amenaza real sobre cipreses y sobre alerces. Pero bueno, no la vi nunca representada, y para mí tendría que estar eso todo el tiempo, o tendría que haber sido una pieza que se difundiera por todo el país. Y la otra es el trabajo de la gente de Bariloche con, ¿cómo se llamaba el investigador? No me acuerdo la Núñez, Martín Núñez, que vinculaba la expansión de los pinos con la expansión del hongo, del micelio, sobre el cual las raíces de los pinos se alimentan, y que era a su vez propagado por ciervo colorado y por jabalí. Entonces vos estabas hablando de tres reinos que actuaban en sinergia para propiciar la invasión de un árbol en un ambiente natural. Ahora, esa investigación no la ves en ningún lado. O sea, la investigación es alucinante, como historia para contar es alucinante, y sin embargo no hay producción documental sobre eso. Entonces, las investigaciones están, lo que falta es contarlas. Ahí es donde me parece que está faltando un componente fundamental para justamente dar relevancia a los resultados. Bien. ¿Seguimos? Tenemos varias. ¿Tenés un rato más, Marcelo? Sí, tranqui. Sí. Bueno, vamos, Agustín, siguiente. Bien. Avanzamos con el grupo O. ¿Tenemos algún representante? Grupo O. Buenas noches a todos. Francisco Rubio del grupo O les habla. Tu pregunta, Pancho. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? La pregunta que teníamos para hacerle es ¿cómo fue su experiencia en su primer documental respecto a su documental Nueva Familia de Billetes? Se cortó un poquito. ¿Cuál fue su experiencia? En su primer documental. El documental Nueva Familia de Billetes, Marcelo. Sí. No es mi primer documental, ¿no? O sea, hace casi 30 años que hago. La experiencia fue buena. Me gustó porque daba la posibilidad de juntar especies muy heterogéneas en una serie y hablar digamos, de inventar un guión en base a historias que permitieran que la gente valorara que esa especie fuera puesta en un billete. Yo particularmente soy defensor de los animales en los billetes porque me parece que de alguna manera es la primera vez en Argentina que en un billete se está agradeciendo a la naturaleza, que es la que nos permitió ser el país rico que somos, por más que a veces esté mal administrado, y me parecía que ese acto de reconocerlo a través de especies en un billete me pareció una excelente idea. Pero no sé bien si eso respondía a la pregunta. Sí, respondió a la pregunta. En nuestro caso, queríamos saber más o menos lo que había sido el documental de Nueva Familia de Billetes. Gracias. De nada. Bien, seguimos entonces. Así llegamos a hacer todas las preguntas. El grupo... Bien. Vamos con el grupo C. Buenas noches. Habla Sofía Segundo, representante del grupo C. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Bueno, la pregunta de nuestro grupo es, dada la situación actual y teniendo en cuenta cómo se detectó un retroceso importante durante la pandemia en cuanto a las prácticas contaminantes, ¿consideras que las acciones del hombre sobre el ambiente pudo haber sido evitada en gran parte por la implementación de educación ambiental obligatoria en las escuelas? ¿Por la implementación de qué? Porque se cortó. Con la implementación de educación ambiental obligatoria en las escuelas. Yo creo que todavía estamos en camino. Me parece que no podemos medir que haya habido un impacto positivo de la educación ambiental en las escuelas. Hay que celebrar esa ley y me parece que está buenísima
pero creo que es muy pronto para evaluar realmente el impacto. Y por el otro lado, yo creo que las actividades del gobierno durante la pandemia, de hecho, fue lo único que no se detuvo, ¿no? O sea, se siguió haciendo sojas, haciendo si uno tiene que jugarse por lo menos para decir de acá a 5 años a ver qué impacto pudo haber positivo, qué resultados pudo haber. Me parece que es muy pronto. A mí se me ocurren un montón de repreguntas, pero no quiero repreguntar para darles espacio a las siguientes. Pero te agrego algo muy chiquito de esto de educación ambiental. ¿Crees que la educación en las escuelas y fuera de las escuelas es algo fundamental o clave para justamente abordar esta temática del cuidado del ambiente y de la valoración de los recursos? Por supuesto, de una. Me parece que es no solo fundamental, sino que urgente. Creo que es algo infinitamente necesario ya, digamos. O sea, que no se puede perder un minuto más con eso. Y la educación ambiental tiene que ser transversal, porque, digamos, el problema que tenemos en nuestra sociedad es que creemos que la economía es la madre de todos los discursos, ¿no? Entonces, vos ponés la radio y hablan de economía, ponés la televisión, hablan de economía, abrís un diario y hablan de economía. Hay que cambiar eso, hay que hablar de ecología. La economía es un lenguaje insuficiente, es deficiente, es limitado, en definitiva es inservible para explicar la relación entre la sociedad y el ambiente. Si vos te limitás solo a explicarlo por economía, bueno, lo que vas a lograr es la sociedad que tenemos ahora. Entonces, la educación ambiental tiene que instalar una forma ecológica de ver los problemas, pero tiene que ser ya, tiene que ser urgente. O sea, yo creo que es no solo necesario, sino que es imprescindible. Bien, gracias. Seguimos entonces. Gracias, Marcelo. Bien, pasamos a la pregunta del grupo Q. Buenas noches, Marcelo. Habla Alejo Apochian del Grupo Q. Un gusto poder hablar con vos. Nuestra pregunta es, bueno, seguramente a lo largo de toda tu trayectoria como documentalista tuviste que hacer algunos trabajos más importantes o más relevantes que otros, y nos gustaría saber cuál o cuáles son las experiencias que más te marcaron en tu carrera y por qué. Gracias. Bueno, es difícil, pero digamos, hay como documentales que fueron de mucho más trabajo real y de trabajo interior. Hambre en Soja, por ejemplo, fue un documental que me costó mucho hacer y me costó mucho tiempo, mucho trabajo, mucho dinero. Perdí mucha plata con ese documental. Pero bueno, pero finalmente superó completamente mis expectativas. Después, creo que el documental del Macatoriano es un documental que tenía ganas de hacer, el del Yaguareté es un documental que me gustó mucho hacer, pero que también era un documental muy, ¿cómo te puedo decir?, que me imponía una presión muy grande porque obviamente es una especie carismática y todo el mundo iba a estar mirando con la lupa del documental a ver en qué la pifiaba. Así que eso me puso bastante tenso por un par de meses. Pero después yo todo lo que encaro lo encaro con... o sea, todo algo que me guste, digamos, de alguna manera, porque si no es como no puedo hacer los laburos. En el fondo, cada documental trato de dedicarle lo mejor de mí, digamos, y aparte hacer que me interese para tratar de hacer algo interesante, digamos. Puede ser un documental biográfico, un documental ecosocial o un documental de naturaleza. Y los documentales de naturaleza que hice para CLT en la década del 2000, esos también me gustaron mucho porque eran solo de naturaleza, que es un tema que me encanta y no siempre se puede hacer. Pero bueno, hay varios. Gracias, Marcelo. Seguimos. Yo me voy por las ramas, así. Seguimos porque si no, no vamos a poder hacer las preguntas y no queremos agotarte tampoco. No se escucha, Carla.
Si abro el, te... si abro el micrófono mejor. No queríamos, seguimos, pero para no agotarte, sobre todo porque nos quedan un par de preguntas y me gustaría que todos la puedan hacer, ¿sí? Así no te cansamos. Seguimos entonces, Agus. Bien, estamos con el grupo H. Hola, sí, Ailén Muñoz habla. Un gusto. Bueno, a nosotros nos gustaría saber cuáles eran sus pensamientos, ideales y aspiraciones cuando comenzó a estudiar su carrera de biología y cuáles son ahora. Bueno, es difícil, yo ya ni me acuerdo, eso fue otra vida. No, yo quería ser biólogo, a mí me gustaban las víboras, las lagartijas, quería conocer, estudiar ecología, y después, bueno, me fui cambiando un poco. Sin embargo, en el fondo me sigue interesando el comportamiento, básicamente, ¿no? Ver las situaciones en términos de conductas y de comportamientos. Creo que a veces hacemos documentales sobre temas ambientales y a mí lo que me interesa últimamente es ponerme como tratar de detectar dónde está la patología, ¿no es cierto? Es como que cuando hay un problema ambiental, cuando alguien está destruyendo un bosque que tiene 1000 años para hacer soja, bueno, ahí hay una enfermedad mental en el medio que está siendo como escondida por cuestiones económicas y productivas y por discursos. Me parece que tenemos que empezar a indagar un poco más sobre las raíces psicológicas de nuestro mal vínculo con la naturaleza, porque evidentemente el vínculo que tenemos con la naturaleza es extremadamente patológico para la naturaleza y para nosotros, evidentemente, que vamos a ser las víctimas de eso mismo que le estamos haciendo. Así que yo cuando empecé me gustaba mucho la etología y en el fondo creo que sigo vinculado con la etología, pero obviamente la preocupación por los temas ambientales hoy ocupa bastante de mi agenda, digamos. Bien, gracias. Seguimos. No tengo problemas de tiempo, Carla, si querés, o sea, no sé si ustedes tienen que cortar en un momento. No. Si los chicos se pueden quedar, a mí me gustaría hacer la mayor cantidad de preguntas posibles, como algunas por ahí refuerzan cosas que ya fuiste diciendo, me parece que está bueno. ¿Todos pueden quedarse un rato más? Sí, aprovechemos a Marcelo. Sí, nos quedamos. Sí, profe, no hay problema. Buenísimo, los que se puedan quedar y si no queda grabada la clase igual. Vamos entonces, siguiente grupo. Avanzamos al grupo P. P, de papá. Somos 20 grupos, Marce. La cursada tiene... Grupo P, ¿alguien presente? Mientras se van organizando te cuento, la cursada tiene matriculados 300 alumnos, se conectan 150 más o menos, y el resto va siguiendo también online. Así que son un montón de aspirantes a guardaparques, hay que trabajar ahí la cuestión de comunicación, súper importante. Buenísimo. Bien, repito, ¿alguien del grupo P? Está María. Sí, yo, mi abuela María. Sí, estamos. Estoy. Bueno, buenas tardes Marcelo y un gusto escucharlo. Teniendo en cuenta los incendios forestales que sucede frecuentemente en nuestra región, o sea, de la comarca andina, ¿considera que existe un motivo específico para llevar a cabo una quema de bosque? No, me parece que hay muchos motivos que son diversos, pueden ser accidentales y los intencionales también pueden ser diversos. Me parece que no se puede reducir a una única causa inmobiliaria o sea, me parece que el problema de los incendios es para mí un típico caso de falta de educación ambiental, por un lado, y de falta de comprensión de lo que se pierde con un incendio, ¿no? Si alguien prende un incendio con un fin productivo y se le va el fuego y quema un bosque, bueno, lo que sí me parece también es que no se está penalizando a los responsables como se debería hacer, porque creo que a esta altura un incendio intencional
aunque sea un incendio productivo que se escapa, es algo criminal. Yo creo que debería estar como penado severamente. Pero no me parece que haya una única causa. Lo que sí creo que en el 99% de los casos, sean accidentales o intencionales, habla de una cuestión patológica del que prende el fuego, ¿no? Y de la sociedad que concibe que alguien puede prender un fuego con un fin económico. Bueno, interesante ese abordaje. Sobre todo cuando los medios masivos, ¿no? Focalizan quizás una perspectiva, un recorte a veces de la realidad, ¿no? Que es bastante complejo el tema de incendios forestales. En todo el país. Lo hablamos con vos la vez pasada, el año pasado, cuando fueron los incendios, es decir, puede haber muchas fuentes de incendio, y el tema es lo que los medios dicen después, pero, bueno, los medios, digamos, en general desinforman o informan sesgadamente, Sí, o el encuadre, entonces realmente es complicado, digamos, pero no creo que haya una sola causa, y creo que hay muchos que se suben a las supuestas causas para quemar intencionalmente, ¿no? Eso en el Delta, por ejemplo, pasó. Había un incendio, puede haber un par de incendios accidentales, pero a partir de ahí te entran 500 incendios que son intencionales, pero que los hacen pasar como accidentales o meteorológicos. O sea, la gente en general no es tan buena como uno cree. Sigamos con la siguiente pregunta. Bien, pasamos al grupo E. Soy Brisa Roberts. Nuestra pregunta era, si pudiera hacerse una autocrítica, ¿cuál sería? Se acorralan estos chicos, Marcelo, ¿eh? Sí, la verdad, no, que me hacen preguntas que no tengo ni idea. No, yo creo que una autocrítica sería que tendría que aumentar los presupuestos de mis documentales. Esa sería una. Y después, no lo sé, sinceramente. Me parece que me malacostumbré a trabajar solo o con muy poca gente. Básicamente eso es un defecto que traigo por no provenir del ámbito del cine. Me parece que trabajar en grupo es mucho más interesante, es mucho más rico en cuanto a los resultados, pero yo gran parte de mi trabajo la hice o solo o con muy poca gente, y eso yo creo que es una de las cosas que me critico, ¿no? Porque ahora que estoy empezando a trabajar con gente, me falta un poco esa dinámica del trabajo en equipo, y me cuesta mucho adaptarme. Bien. Seguimos. Viene una buena, ¿eh? Bien, pasamos al grupo R. Hola Marcelo, bueno, nosotros somos el grupo R. Yo quería hacer una pregunta. Si tuviera que hacer un documental de acá de Chubut, ¿qué problemática abordaría? La verdad es que si tuviera que hacer un documental ahí, más que hablar sobre los problemas ambientales, me encantaría hacer unos documentales sobre naturaleza de Chubut. Me parece que así como hay están estos temas socioambientales que es importante que se traten, también hay una cuestión de poner en valor la naturaleza de una manera entretenida, y que la gente deje de ver las plantas, los animales como cosas que pueden usar, ¿no? Esa sería una cosa. Después, lo que me gustaría hacer como problemática hoy en Chubut, desde el punto de vista ecosocial, es encarar las matanzas de guanacos, las matanzas de puma, la matanza de zorro, la matanza consecuente de cóndores y decenas de especies por envenenamientos, pero tratarlo desde el punto de vista de las motivaciones psicológicas que hay debajo de todo eso, ¿no? Me parece que en Patagonia hay montado todo un discurso del pionero patagónico que es falso, que es sesgado y que hay que definitivamente terminarlo, digamos. Entonces, creo que ahí hace falta empezar a comunicar eso de otra manera, ¿no? Y esas son las dos cosas que me gustaría hacer en Chubut. Naturaleza por un lado, y el tema de cómo se
consideran plagas especies que son fuente de riqueza y que lo han sido a lo largo de miles de años para los pueblos originarios, como es el guanaco, y tratar de ayudar a que eso se resignifique, básicamente. Gracias. Seguimos. Bien, avanzamos a la pregunta del grupo L. Juan Hola. Pablo. Hola, buenas tardes. Le habla Juan Pablo. Mi grupo le quería hacer una pregunta. Dice, existen innumerables espacios naturales donde grabar documentales. ¿Qué criterios se utiliza para elegir un espacio en particular y no otro? Bueno, si es un documental de naturaleza, supongo que la pregunta apunta a eso. Me parece que el estado de conservación es fundamental, pero también es importante que el vínculo entre la fauna, que por ahí es lo más difícil, y la gente no esté roto, digamos, ¿no? Si uno quiere ir a filmar especies, tiene que contar con lugares donde las especies no convivan con perros, no convivan con ganaderos, o por lo menos con ganaderos que sean amables, que no sean perseguidas, que no sean cazadas, porque eso hace que sea muy, muy difícil filmar al bicherío, digamos. Por eso yo sí tengo que elegir un lugar, trato de elegir lugares donde, o sea, que en general son áreas protegidas, donde se cumplen esas condiciones, que la fauna está tranquila, que no anda escapando, que no es cazada, que no hay perros. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, responde. Muchas gracias. No, por nada. Seguimos. Grupo D. A ver. Hola, sí, yo estoy en el grupo D. Bien. Buenas noches, Marcelo, un gusto. Bueno, nuestra pregunta es, ¿qué es lo que más le preocupa de la situación actual del planeta, teniendo en cuenta las públicas por parte del Estado? Teniendo en cuenta, porque se cortó. Las políticas públicas, la ausencia de políticas públicas por parte del Estado. A mí lo que más me preocupa es que nos pasa, creo que a todos los que tenemos hijos, que realmente nuestros hijos tienen un futuro bastante difícil y diría crepuscular, por no decir oscuro. Eso es lo que más me preocupa. Yo creo que el planeta está recontra superpoblado. Y ese es otro tema del que no se habla prácticamente, ¿no? Me parece que los seres humanos ya superamos la capacidad de carga, eso está recontra estudiado, y no hay como esfuerzos estatales, salvo algunos países, para tratar de poner eso en la superficie de la discusión. Yo sé que este tipo de cosas suenan feas, suenan mal, porque decir, bueno, que hay que matar gente. No hay que matar gente, obviamente. Pero sí hay que empezar a discutir el tema de alguna manera, el control de la natalidad, ¿no? Me parece que ahí, y no quiero ofender a nadie con esto, ahí las iglesias en general son una parte muy importante tienen una gran parte de la responsabilidad en todo esto, ¿no? Yo soy ateo y me parece que las iglesias contribuyen a que este problema siga siendo cada día más urgente también, ¿no? Por ejemplo, se naturaliza esa idea de que para el 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Eso es una naturalización de algo que no ocurrió. O sea, lo que habría que naturalizar es la idea que en el 2050 vamos a ser menos habitantes que hoy. Pero vamos a incorporar una idea y la vamos a ir naturalizando y de alguna manera la vamos a hacer cumplir. Pero decir que alegremente que vamos a ser 10.000 millones, realmente me parece una locura. Primero porque no ocurrió y segundo porque no debe ocurrir. O sea, realmente, ustedes imaginan, si hoy somos 7.000 y pico millones y tenemos estos quilombos, imagínense este mismo mundo con la misma pretensión de vivir con un alto gasto energético y somos 10.000 millones. O sea, ¿qué planeta va a haber? Ninguno.
Entonces, creo que ahí es donde tenemos que empezar a cuestionar las cosas que repetimos y repetimos y repetimos porque alguien las dice con algún interés y nosotros las repetimos acríticamente. Me parece que ese es un tema que me preocupa realmente. ¿Seguimos? ¿Alguien quiere decir algo? Seguimos. Agustín. Sí. Seguimos con el Bien. grupo D. Ahí está. ¿Cómo, Carla? Con el siguiente grupo. Bien, hasta donde recién acaba de pasar el grupo D, vamos al grupo N. Chicos, ¿algún Buenas noches a todos. Bien. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí. ¿Qué tal, Marcelo? Nuestra pregunta va dirigida especialmente a una problemática que notamos, hicieron en un programa radial. Nosotros acá, particularmente en la Patagonia, como ya sabe, tenemos un problema grande con el tema de la producción ovina. Sí. Comentarle que vengo observando yo particularmente hace 10 años o más de producir intensamente el ovino. Han cerrado campos por diferentes motivos en gran cantidad y quería saber si usted como biólogo, ¿qué opina con este respiro que se le dio? ¿Se borra totalmente el daño que se le vino haciendo hace décadas? ¿El daño que se hizo al suelo ya irreversible? Lo que pasa es que los suelos patagónicos, digamos, los suelos de la estepa básicamente, son suelos realmente muy pobres de materia orgánica, muy vulnerables a la erosión eólica especialmente, y que realmente son, lo que se está viendo es que son realmente muy difíciles de recuperar. Yo creo que la ganadería ovina de esplendor hasta la década del 50, 60, después empezó a declinar lentamente y hoy es prácticamente inviable, fue la victimaria, ¿no?, de los suelos patagónicos. Yo creo que si hay alguna posibilidad de recuperar alguna actividad productiva en la Patagonia mediante la ganadería, tiene que ser con guanacos, no puede ser más con ovejas. Existiendo con la oveja, no solo es antieconómico, es totalmente estúpido. O sea, la oveja fue la que produjo la desertificación en la Patagonia. Entonces, si nosotros, todos los años que se perdieron de no producir ovejas, lo hubiéramos invertido en generar una práctica que nos diera conocimiento sobre cómo manejar al guanaco, aumentar las poblaciones de guanaco, no salir a cosechar guanaco silvestre, también se puede hacer, pero el tema es cómo lo controlás. Si hubiéramos invertido recursos en generar un ganado a través del guanaco, el guanaco te permite, o hipotéticamente te permitiría recuperar esos suelos, porque es una especie que evolucionó con esos suelos. La oveja no evolucionó en esos suelos. Entonces, yo como biólogo trato de ver las cosas en un contexto ecológico y evolutivo. Me parece que seguir insistiendo con la oveja por una cuestión de tradiciones, encima vuelve a lo que decía antes, ahí hay una patología psicológica. ¿Qué me importa la tradición? O sea, si no voy a tener más ovejas, no voy a tener más sociedad, no voy a tener más suelo. Realmente las tradiciones se construyen a partir de algo, y como se construyen a partir de algo, se pueden reconstruir, reformular o directamente eliminar y crear una nueva. Y va dentro de 40 años, estaría bueno que la tradición sea siempre creamos guanacos en la Patagonia, porque en realidad se trata de eso. O sea, cuando la cosa no funciona, no funciona. Si vos tenés una enfermedad, vas y te curás. El tema es que no vemos los problemas ambientales como una enfermedad. En realidad, cuando uno dice, Patagonia se erosionó, está diciendo otra cosa. El suelo no solo se erosionó la ganadería ovina, y se erosionó la sociedad que vive en ese suelo. Es como que hay que empezar a ver las cosas como más amplias, ¿no? O sea, integrando no solo lo que se degrada, no solo el elemento productivo, sino las ideas que llevan a usar ese sistema productivo donde no corresponde. Si nosotros metemos las ideas, ¿ya? Es como decir,
mirá, el tipo tiene el hígado destruido, y bueno, pero es alcohólico, sí, y además, ¿qué? Y además es un enfermo. Entonces, vos tenés el suelo destruido, sí, y tenés la oveja, sí, y además, ¿qué? Y además tenés la idea de que ahí se pueden producir ovejas eternamente, y con cualquier carga. Bueno, eso es una idea enferma. Entonces, me parece que lo que hay que hacer hoy es empezar a ver con valentía que las cosas cuando no funcionan, no funcionan, y me olvido de las tradiciones y empiezo a buscar nuevos caminos para producir, porque si no, no hay ningún futuro. O sea, la Patagonia tiene el 45% del territorio desertificado y otro 45% en un estado grave de erosión. Estamos hablando del 90%. Es decir, y eso lo publicó el INTA hace 20 años. O sea, no son datos menores. Es decir, la producción ovina lo que logró es que no se puedan producir más ovejas. Entonces, me parece que hay que empezar a buscar, para estos problemas que son complejos, hay que empezar a buscar soluciones complejas. Y sacarse la economía de la cabeza y no pensar más con el término económico y empezar a pensar, a ver, ¿cómo hacemos para que esto funcione para alguien en el futuro? Porque evidentemente ya no está funcionando. Me fui un poco por las ramas, perdón, pero es un tema que lo de la Patagonia me pone loco, y lo de la mentalidad ovejera, esta cosa del pionero, ¿no? Siempre se cuenta la Patagonia con el cuento del pionero, no, mi abuelo que vino y no sé qué, y nos olvidamos que hace 9.200 años la gente pintaba las paredes en cueva de la mano. A ver, ¿qué estamos diciendo? El pionero, que antes de que llegó mi abuelo no había nadie. Entonces, hay que empezar a analizar los discursos con un poquito más de racionalidad y con más cuidado, a ver qué estamos diciendo sobre lo que decimos, ¿no? Y me parece que en Patagonia se matan a los guanacos, se envenenan a los pumas, cuando en realidad habría que atesorar esos bichos, porque son fuente de riqueza, porque lo fueron durante miles de años para todas las culturas que vivieron en Patagonia, que vivieron muy bien. Nadie se va a poner a pintar una pared si está mal. O sea, si los tipos ponían las manos en las paredes, es porque estaban bien, tenían tiempo libre para hacer eso, se divertían pintando las paredes. Entonces, tan mal no la pasaban con el guanaco. Quiero decir, ¿por qué nosotros estamos obligados a pasarla mal con el guanaco, a hacerle pasar mal al guanaco y a depender de la oveja que nos rompe todo el sostén de nuestra producción? Es un tema que a mí me moviliza mucho, ya se habrán dado cuenta. Acá levantaron la mano para ampliar esa pregunta. ¿Alguien? No sé si son anteriores estas manos. Sí, creo que hay una larga cola antes de mí, pero Quiero seguir con las preguntas. Si es algo puntual sobre esto, si no, seguimos con las preguntas. Sí, además del guanaco, ¿se podría, no sé, forestar? Ya sé que la provincia da planes, pero forestar con algo más que pino, ¿tenés idea? Yo creo que, la verdad que no tengo mucha idea, y no soy muy amigo de las forestaciones tampoco, más de especies exóticas invasoras como el pino, por ahí. Si uno dice, bueno, vamos a forestar con alguna especie que no sea invasora, me parece mucho más interesante. Pero creer que la producción va a depender de una sola solución es un error también, ¿no? Es como pensar, bueno, con esto nos salvamos todos. Hay que cambiar esa mentalidad y hay que tener una visión más agroecológica de las cosas, ¿no? Más ecosistémica de las cosas. Uno dice, podemos crear guanacos, podemos crear choiques, podemos crear perdices. Hay muchas cosas que se podrían criar, que son fáciles de criar, que son proteína. Estamos hablando de proteína animal, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un alimento de primera calidad que es capaz de recuperar el ambiente, porque no lo degrada, porque estos bichos evolucionaron en ese paisaje. Entonces, creo que no existe ningún plan productivo perfecto, pero sí existen ideas patológicas, ideas que hacen muchísimo daño y daños que pueden ser irreversibles en el término de muchas generaciones. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. Lo que no podemos hacer es seguir cometiendo esos errores, me parece. Clarísimo. Quizás, Nehuen, creo que hiciste la pregunta, no me acuerdo quién hizo la pregunta. Lo interesante también es, a partir de todas estas aristas que plantea Marcelo, bueno, buscar también otras voces de aquí, otros biólogos, otros ingenieros forestales,
seguramente habrá muchas voces para poder ir encontrando relatos sobre todas estas aristas a documentar a futuro. Me parece súper interesante esta primera mirada que nos plantea y nos comparte Marcelo, ¿no? Si les parece, seguimos las preguntas, después si nos queda un ratito hacemos alguna otra intervención, pero ya para darle la oportunidad a los compañeros que armaron el trabajo, ¿sí? Marcelo, tenenos paciencia, ya vamos llegando al final. No, todo bien, no pasa nada. Bien. Seguimos. Entonces seguimos con el grupo G ahora. Hola, buenas noches. Yo soy Micaela, representante del Grupo G, y nuestra pregunta era, durante sus comienzos como documentalista, ¿cuál era la mayor problemática ambiental que enfrentaba el país en esos años? Yo creo que al principio, digamos, lo que más se escuchaba era el tráfico de especies, por ejemplo, el comercio ilegal de especies. Después, la deforestación siempre fue un tema muy importante, que más o menos fue tratado. Después empezó a aparecer el avance de la frontera agrícola sobre ambientes naturales. Eso básicamente con la expansión de la soja transgénica. Y en último lugar, pero no menos importante, aparecen las especies exóticas invasoras, que son un problema realmente grave, realmente creciente, que es sanitario, productivo, de conservación y cultural, y que falta muchísimo trabajarlo todavía, ¿no? Es como un tema que cuesta mucho, y esto lo sabe muy bien Carla, cuesta mucho que la sociedad lo comprenda y comprenda la gravedad de la situación. Quizás permitime reforzar, Marcelo, porque se enlaza con algo que vos dijiste antes, que tiene que ver con la valoración de justamente los valores, los recursos ambientales, culturales que tenemos. O sea, no se puede trabajar sobre las pérdidas si no se valora lo que se tiene, ¿no? Totalmente de acuerdo. En general, no sé si estás de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Me parece que ese es uno de los desafíos, ¿no? Por eso yo les decía, si tengo que elegir hacer un documental en Chubut, elijo un tema ambiental, pero elijo también contar sobre la naturaleza, ¿no? O sea, el zorro, no piensen en el zorro como el bicho que se come las ovejas. Yo quiero que piensen en el zorro como un bicho que tiene que comer, que tiene que criar a su familia, que tiene que enfrentarse a peligros. Es decir, yo quiero que el espectador se ponga en el lugar del zorro. Eso es lo que me parece que está faltando. Y así con todo. Si uno empieza, no digo a humanizar, pero sí a mostrar el vínculo que como seres vivos tenemos con cualquier ser vivo, va a ser más fácil empezar a valorarlo y a comprender cuáles son las cosas que atentan contra la conservación de esas especies, ¿no? Ese es un desafío que me parece muy importante y nada fácil. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. Muy bien, vamos con el grupo S entonces. Hola, yo soy María Cristina Quintopraisto en el grupo S. Marcelo, nosotros, bueno. ¿Se perdió? Se cortó. Sí. Apagó, me parece. María. ¿Alguien más del grupo S? Si no la leo yo la pregunta, pero sería lindo. No están. Bueno, creo que el grupo S quería consultar, ¿crees que la pandemia en cierto modo nos hizo acercarnos más a lo natural, a buscar lo esencial realmente? A ver, era esa, ¿no? A ver, corríjanme. No, esta no era. Acá, ¿qué observaste cuando volviste a filmar tomas o documentales después de estar encerrado en este marco de pandemia, ¿no? De COVID? Creo que esta, porque habían hecho varias, pero creo que esta es la que querían focalizar. ¿Qué observaste cuando volviste a filmar documentales, a rodar, después de estar tanto tiempo encerrado? Bueno, por un lado me sentí muy contento de poder hacerlo. Y sí, yo creo que en algunos lugares la naturaleza como que se sintió que había menos presión, ¿no? Pero era porque básicamente había poca gente dando vueltas. Yo no sé si realmente es que cambió nuestra mentalidad. Me parece que era una cuestión más de que
la gente no estaba presente, entonces la fauna se quedó como más tranquila y uno, digamos, cuando uno no está perturbando todo el tiempo, la fauna enseguida se recupera, es mansa, es tranquila, la podés ver. La verdad es que yo creo que en algunos lugares es como que la naturaleza afloró un poco. Ahora, no creo que dure mucho. Yo creo que está bien esa parte, creo que se refería más a tu proceso interno, ¿no? De reconexión con la naturaleza después de un tiempo de No, fue tremendo, fue increíble. Sí, sí, sí. Digamos, yo sé que soy un privilegiado en trabajar en lo que trabajo, ¿no? Y el año pasado estuve 5 meses encerrado, pero estuve trabajando porque tenía documentales para terminar y después me fui a trabajar a la provincia de La Pampa y estuve 4 meses laburando a full. Y la verdad que yo la pasé muy bien, digamos, esos 4 meses cuando pude salir y recorrer, ir a filmar bichos, la pasé muy bien. Pero bueno, no, digamos, mucha gente no lo pudo hacer, lamentablemente. Bien. Seguimos entonces, quedan 2 preguntas. Bien, avanzamos al grupo B entonces. Hola, ¿qué tal, Guches? Matías, del grupo B. Bueno, antes de agradecerte primeramente la posibilidad de poder hablar un rato con vos, cuando te preguntaron con respecto a lo que trabajo, hablaste de que quizás se investiga mucho, pero se divulga poco, que las investigaciones están, pero lo que falta es contarlas. Bueno, nuestra pregunta, por ejemplo, es, como futuros guardaparques y agentes de difusión, ¿qué tipo de herramientas y conocimientos por fuera de lo que ofrece la carrera nos aconsejás adquirir para posicionarnos mejor a la hora de transmitir futuras experiencias y observaciones? Sí, está bueno. Y me parece que lo que tienen que hacer es aprender un poco sobre guión, sobre estructura. No para... Cuando uno se mete con el tema de guión cree que es complicado y todo, ¿no? Para entender cómo contar historias. Eso es lo que más me parece importante, ¿no? Después un poco sobre lo que es el lenguaje audiovisual. Me parece que conocer las técnicas básicas o los principios básicos del lenguaje audiovisual ayuda muchísimo a filmar situaciones. Son cosas bastante fáciles y realmente son una orientación para filmar y ayuda a que la filmación sea más eficiente, digamos. Y que aparte, después cuando uno compagina, sea más fácil contar una historia, digamos. Y básicamente eso. Trabajar un poco sobre el guión, sobre la idea de cómo se hace un guión, cómo se cuenta, cuál es el lenguaje audiovisual y después, bueno, tener una mente abierta para contar las cosas, ¿no? Pensar que el espectador no tiene ninguna idea sobre eso y que a veces hay que explicar cosas que a nosotros nos parecen obvias, pero que hay que explicarlas para que se entienda. Y después, bueno, yo creo que mirar muchos documentales y buscar en internet cursos de documental o cursos de lenguaje audiovisual, que hay muchos, para ir interiorizándose sobre esas herramientas. Bien, Matías, ¿te parece? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren agregar algo más? Yo les propongo... Sí, muchísimas gracias. No, completísimo. Acá, hay que formarse en un montón de otras áreas y está genial. Sí, pero no es difícil. Yo, digamos, la gente se asusta cuando escucha esto, pero no hay que asustarse. Hay que ir tranquilo y comprendiendo paso a paso, y es un oficio, se termina aprendiendo. Sí. Yo creo que este taller es cortito, son de 2 meses, es una aproximación al mundo de la comunicación, ¿no? Con algunas aristas y algunas herramientas y la posibilidad de diálogo con distintos protagonistas como vos. Ana Julia Gómez, claro. La tuvimos también, ex guardaparques y también muy involucrada con el tema de comunicación. Hace un ratito en el chat pusieron, por ejemplo, un documental que querían preguntar si lo habías visto, Mi maestro el pulpo. No sé si lo viste. Sí, lo vi. Quizás, perdón, sería interesante, después podemos hacer un documento colaborativo donde vayamos poniendo recomendaciones, así como las que dijo Marcelo, que yo las fui agendando, obviamente las conocía. Quizás también visualizaciones que ustedes tengan y quieran compartir, es más que interesante, ¿no? Incluso Marcelo. Sí, me gustó la película.
Me gustó la película, tiene toda una parte ficcional que está hecha al servicio justamente del guión y de que la gente se identifique con el que va a ver el pulpo, ¿no? Toda esa cosa que tiene con el hijo, la incomunicación, su crisis personal, eso es todo un invento que funciona por guión, digamos. Justamente está al servicio de que la gente se sienta cierta conexión con ese personaje, ¿no? Por supuesto que después lo que cuenta sobre los pulpos es alucinante, y yo me acuerdo de un documental de Cousteau, de la década del 80, que se llamaba Octopus, que es el género del pulpo, que hablaba justamente de la inteligencia de los pulpos, ¿no? O sea, son bichos sorprendentes, es extraordinario que un invertebrado tenga ese nivel de inteligencia, ¿no? O sea, la evolución tiene unos caminos increíbles, y hay que ser mucho más respetuoso sobre esas cosas. Bien. Bueno, seguimos, Agustín. Creo que queda una, ¿no? Bien. Vamos con la última pregunta, que es del grupo I. Hola, buenas noches. Retomando la invasión de especies exóticas dentro de los parques nacionales de la zona patagónica, en nuestros lagos y arroyos están siendo invadidos por el alga Didimo. ¿Tenés alguna opinión de cómo esto afectará en un futuro? La verdad es que no, pero digamos, el efecto creo que siempre va a ser nefasto de cualquier especie exótica invasora. Y aparte, el alga Didimo, justamente lo que habíamos estado viendo con Carla, es que es realmente muy difícil de parar, y que implica como un control muy riguroso de las personas, digamos, para frenar la expansión aguas arriba, ¿no? de donde está instalada. Pero bueno, es el caso como cualquier especie exótica invasora, ¿no? Los efectos a largo plazo siempre terminan siendo desastrosos, me parece. No sé específicamente qué podrá pasar con el alga esta, pero no, digamos, no sé si habrá algún tipo de control en algún momento que pueda erradicarla. Sería genial que no haga más daño que el mismo alga, ¿no? Y bueno, me parece que nos tiene que invitar a reflexionar sobre justamente el problema de las exóticas invasoras, para estar muy atentos a las posibles invasiones, ¿no? O a conductas ingenuas que terminan siendo propagadoras de una especie exótica invasora. Por eso, si alguien se pone a controlar un equipo de pesca, un bote, algo así, seguro que se van a enojar con el guardaparque, pero en realidad hay que educar para que la gente comprenda la necesidad imperiosa de tener ese tipo de controles, por ejemplo, para el Didimo. Bien. Bueno, terminaron las preguntas prearmadas. Podemos hacer 2 preguntitas más de las que están ahí. Estoy abriendo la cola de las manos levantadas. Perdón, un segundo. ¿Soy yo o faltó la pregunta de nuestro grupo, que es el grupo F? A ver, por ahí puede ser, ¿eh? No sé, grupo F. Puede ser. A ver, ¿vos sos del grupo F? ¿Querés formularla? Sí. Bueno, primero que nada, hola Marcelo, y gracias por este tiempo que nos estás brindando. Después, nuestra pregunta, la que había formulado mi grupo, es desde tu trayectoria como biólogo y como documentalista, ¿cómo has notado la relación que tiene la sociedad con la naturaleza? Si los problemas ambientales han disminuido o para bien o para mal, digamos. ¿Y cuál sería tu visión más o menos de acá a un transcurso de 10 años? ¿Hacia atrás? No, hacia adelante, hacia el futuro. Y yo creo que sí, que está muy complicado el tema. Me parece que desde que tengo uso de razón los problemas fueron empeorando. Es decir, la cantidad de especies amenazadas aumentó, la cantidad de pérdida de áreas naturales protegidas, de áreas naturales, aumentó explosivamente. El cambio climático, o sea, y sobre todo de la población, desde que yo nací hasta hoy, se pasó el doble, digamos, ¿no? Más que se duplicó y un poco más. Me parece que en los próximos 10 años
no soy muy optimista. Me parece que no va a cambiar demasiado, que las cosas se van a poner cada vez peor, me parece, pero que eso no va a incidir sobre las decisiones importantes que tienen que tomar los políticos y la sociedad que acompaña a los políticos. Creo que si hoy se aplicara un programa de educación ambiental intensivo, no sé si alcanzarían 10 años para frenar la situación. No hablo de revertirla, hablo de frenarla. No soy muy optimista, lamentablemente. Buenísimo, muchísimas gracias. 3 últimas preguntas, así ya lo dejamos descansar a Marcelo, debe estar recansado con su bicho. ¿Me puedo tomar 2 minutos? ¿Puedo tomarme 2 minutos? Sí. Voy al baño, permiso. Dale, hacemos una pausa, nos organizamos acá. Bueno, chicos, a ver, yo tengo anotados a Giselle, a Matías y Marina, que me dijo recién que tenían una pregunta del tema de la solución mitigación más urgente. ¿Por dónde empezarías la solución? Me parece que está bueno para dar un cierre. Si les parece, cerramos con esas 3 preguntas. ¿Quién más levantó? ¿Alguien más cree que...? ¿Alguien más levantó la mano? Porque tengo abierto el chat. Profe, yo levanté la mano, pero era como, ¿qué pensaba para preguntarle a él de qué pensaba sobre estas generaciones que tienen mucho más información que en las generaciones anteriores, que en este hecho de que no utilizan esa información que la tienen tan a mano? Bueno, me parece que está bueno agregarla. Entonces hacemos Giselle, Matías, Añica y cerramos con la de Marina, ¿les parece? La del Puma la contestó, más o menos la fue metiendo. Me quedaría horas, pero tampoco lo quiero agotar a él. La verdad que estuvo tanto tiempo. Me parece que cerramos con bastantes preguntas, ¿no? Y como disparador para nosotros, y aprovecho de paso mientras él vuelve, les voy a subir al aula la grabación y un pequeño documento de Prezi que les armé con la síntesis de lo que es el mundo audiovisual. Es muy síntesis, introductorio, y les voy también a pasar algo de bibliografía. Mi idea también es darles algunas herramientas iniciales de lo que es el guión, escaleta para la parte documental, así que bueno, ahí ya lo van a ir viendo. Después, la próxima clase, después del examen, vamos conversando sobre la lectura y si tienen alguna duda del material, ¿sí? Pepe sobrearmado de guión. No. Buenísimo, Carla, increíble oportunidad, gracias. No. Gracias de verdad por permitirnos hablar con Marcelo, increíble, gracias. Qué bueno. Me quedé muy flasheado, la verdad. Qué bueno. Creo que nos pasó a la mayoría, a todos seguramente. Bueno, gracias. La idea es que puedan tener contacto, sí, con referentes como Marcelo, que está volviendo. Es muy generoso. Hay personas muy generosas que saben mucho y no menos que acercarlas, ¿no? O sea, ojalá salgan documentalistas, pero lo que más deseo es que como guardaparques, como agentes de conservación, si terminan esta carrera, o como sensibilizadores, o quizás sale algún comunicador de acá, tengan esto como herramientas, y yo estoy segura que no se van a olvidar cuando estén trabajando de todas estas cuestiones que estuvimos conversando, la entrevista, el trabajar con otros, el trabajo colaborativo, la comunicación estratégica, el tema de estas herramientas documentales que también sirven para registrar historia oral, ¿no? Esta cosa de que no se pierda la historia de los lugares. Yo les compartí ahí, perdón, Marce, un segundito, les compartí ahí en la carpeta, en el aula virtual, que me costó subirlo por internet, un documental, si vos lo ves, Marcelo, te desmayás, o sea, no lo mires, pero el valor, el registro de un documental que hicimos acá en Alerces, se llama De Poblador a Poblador, que fue una manera que encontramos de que pudieran pobladores que no estaban implementando medidas de protección o no reconocían que iba a suceder la ratada, viste, por la floración masiva de la caña coligüe, no encontrábamos la manera de que a quién escuchaban. Entonces fuimos a registrar las voces de los que habían vivido la ratada hace 70 años, que eran abuelos muy viejitos, que recordaban algo más o menos por sus 7, 9 años,
y gente que había vivido en la Ratada, pero en otro lugar que era el Manso, un lugar alejado de acá. Y bueno, a partir de ahí hubo como un registro de que iba a ser posible que sucediera la Ratada, y bueno, estaban implementando las medidas de protección de la salud y de las viviendas, ¿no? Pero lo más rico de todo eso, y el otro día repasando para subir este pequeño microdocumental, es que me encontré que en esas historias que registré, cuando fue hace 8 años, ya había 3 ancianos, que la entrevista era muy cortita, lo que quedó la Ratada, pero hicimos una entrevista más larga. Esas personas ya no están. Entonces me acordaba de eso y digo, bueno, todos esos registros que hicimos los voy a llevar a parques y que queden, porque es parte de la historia del lugar y que te cuentan, por ejemplo, cuestiones de cómo nevaba antes y cómo era la vegetación y cómo era la cultura de ellos. Y después, bueno, nosotros hicimos una extracción de lo que necesitábamos puntualmente para ese material. Pero cuánta historia queda registrada y cuán necesaria para nuestra memoria, ¿no? Ambiental, cultural. No sé, ¿qué te parece, Marcelo, esta? No, me parece fundamental, porque la primera función de un documental es el registro. Si esa es la primera función, ningún autor discute sobre esa función primigenia del documental, que tiene de ser un registro de algo, digamos. Entonces, yo creo que cualquier esfuerzo que se haga para registrar voces antiguas, experiencias antiguas, es una cosa que se tendría que hacer casi cotidianamente, digamos. A mí me parece recontra valioso eso, independientemente del uso que se le dé después, ¿no? Pero el concepto de registro es como primordial en el documental, digamos. Así que para mí es fantástico eso. Bien. Bueno, vamos a hacer entonces las últimas 3, 4 preguntas. Giselle. Sí, ¿se escucha? Sí. Hola Marcelo, y gracias por tu tiempo. Ha sido muy valioso todo esto para los compañeros. Y bueno, gracias. Mi pregunta va por ahí más que nada a la parte social, porque si bien sabemos que te dedicas a todo lo que es naturaleza, por mi parte yo quería saber si en toda tu carrera que llevas, ¿tuviste algún intercambio con personas que te haya sido significativo o que te haya cambiado alguna perspectiva? Y sí, digamos, siempre pasa eso, ¿no? Porque uno está en permanente aprendizaje. Hay veces que los cambios son más profundos, otras veces no son tan profundos, pero siempre opera un cambio cuando uno interactúa con otra persona o con otra gente y escucha las opiniones y se permite poner en duda las ideas previas que traía, ¿no? Es un ejercicio que no es tan fácil, porque normalmente tendemos a ser bastante esquemáticos, pero a mí me ha enriquecido muchísimo trabajar entrevistando gente y conociendo historias, muchísimo. Bien. Como nosotros Muchas escuchaste. gracias. Matías. Gracias. Hola Marcelo, acá nuevamente. Mira, a mí me llamó la atención que en varios momentos en los que pudimos preguntarte hiciste hincapié en que te interesa por sobre todas las cosas el comportamiento del ser humano frente a diversas situaciones. Hablaste de una patología, en un momento dijiste raíces psicológicas de nuestro mal vínculo con la naturaleza, ¿no? Y por otros momentos también hablabas como de un discurso equivocado. Me gustaría en lo personal saber cuál es tu discurso que te hace observarlo desde ese lado, y si podés ampliarlo un poquito más. O si al menos te acercás en esto de la patología del ser humano, ¿qué más nos podés decir de eso como para que quede más claro? Mirá, hay autores que hablan de eso, digamos, no es un invento mío. Yo les diría que traten de buscar algo de la literatura de Paul Shepard, que lamentablemente no está en español, o sea, los que hablamos mal inglés es un karma poder leerlo, pero que es re valioso. Hay un libro que se llama Naturaleza y Locura, que es muy ilustrativo sobre todo esto que estoy comentando, ¿no? Y está en internet, se puede bajar el libro en PDF y se lo puede empezar a leer. Y también hay otros autores en esa línea, ¿no? Paul Shepard lo que intentó fue
era biólogo de origen y lo que trató de unir es la ecología con la evolución, con la psicología, en la creación de una teoría que explicara por qué la sociedad occidental genera toda esta destrucción. A mí me parece muy acertado. Él más o menos lo que dice es que en las sociedades antiguas, anteriores a la agricultura, las personas pasábamos por un montón de ritos de iniciación que nos hacían entrar a las distintas edades. Dice que la agricultura y lo que produjo la agricultura y el pastoralismo, que es básicamente la ciudad, con una frontera que la divide del mundo natural, lo que hizo fue mantenernos en estados infantiles, digamos. Es como que la sociedad occidental y tecnológica es una sociedad inmadura. Es una sociedad formada por personas inmaduras, que no han logrado madurar. Y yo adhiero bastante a esa idea. Me parece que nosotros pertenecemos al género Homo, que tiene 2,5 millones de años de antigüedad, pertenecemos a la especie Sapiens, que tiene 300.000 años de antigüedad, y la agricultura tiene 10.000 años. Es decir, cuando nosotros nacemos, no nacemos agricultores, nacemos cazadores-recolectores. Eso es lo que traemos de nuestros genes. Y la cultura, especialmente el sistema educativo que tenemos, lo que hace es eliminar sistemáticamente todo rastro de cazador-recolector que nos queda, digamos. Sin embargo, lo seguimos siendo. Entonces, me parece que por ahí pasan algunas cosas. Después hay cuestiones más sociales o explicaciones más sociológicas que en general son bastante conocidas, pero a mí me interesa esa otra explicación que está como escondida ahí, a la cual no se le da demasiado importancia. Digamos, desde Freud en adelante sabemos que no somos casi dueños de nuestros actos, ¿no es cierto? Que tenemos un inconsciente que hace que nosotros seamos totalmente ignorantes de muchas de las razones por las cuales hacemos algunas cosas. Me parece que si no contemplamos la dimensión psicológica en los procesos sociales o en los procesos ecológicos, y estamos negando un aspecto fundamental, que es generador de patología, digamos, ¿no? O que en todo caso expresa la relación patológica que tenemos con la naturaleza. O sea, me gustaría saber más de esto, y me gustaría que haya más autores, que haya bibliografía en español, pero bueno, por ahora no la encontré. Bien interesante. No sé si... Buenísimo. Ahí la compañera nos compartió, buscaron el archivo rápidamente, así que ya ahí está en el chat. Bueno, las dos últimas preguntas, seguimos, muy interesante esa perspectiva desde la psicología. Mira, yo me la agendé para explorarla también. Buenísimo. Añica. Buenas, un gusto, Marcelo. Me llamo Anika, soy del grupo L, o sea, no hablamos mucho, pero mientras que estuve discutiendo con mis compañeros, a mí me surgió una pregunta y me quedó en la cabeza, la cual no arreglamos con mis compañeros, pero le quería preguntar qué piensa sobre las generaciones recientes, o sea, de ahora, que tienen la información tan a mano y que no la utilizan. Por ejemplo, en mi caso yo tengo primitos que ya no salen a jugar afuera. Les da esa curiosidad de agarrar un gusano y ver cómo camina por su mano o ver las manchas que tiene, y básicamente que tengan la información tanto por una pantalla. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo pasó de las generaciones anteriores que no tenían básicamente nada a estas generaciones que tienen todo y no les interesa? Yo creo que sí les interesa. Lo que pasa es que están como inundados por un montón de estímulos que los llevan por otros lados. Yo sé que nosotros nacemos cazadores-recolectores, y si uno ve a un niño cuando se conecta con lo natural, es increíble, es un observador nato, es un naturalista nato, es algo que tienen todos los niños
aún los nacidos en la ciudad, que tienen poco contacto con la naturaleza, son observadores puros. Es decir, un niño nace con una relación con la naturaleza dada por 2 millones y medio de años de evolución de nuestro género como especie, como género Homo. Entonces, me parece que sí, y por otro lado veo que hay un montón de adolescentes que por el tema ambiental, que quieren hacer cosas y que no les resulta tan fácil conseguir la información. No está tan disponible como decís vos, porque si bien está disponible, está como totalmente camuflada en un montón de otra información superflua que está como contaminándola de alguna manera, ¿no? Entonces vos decís, agarrás, no sé, Instagram y empezás a pasar cosas y tenés de todo ahí, de todo. Podés tener una noticia que dice que murieron 200.000 personas por un tsunami, a otra que habla de una pelotudez de un músico o de una música o de cualquier cosa, es decir, todo puesto en el mismo nivel de valor. Entonces es muy difícil para un niño, para un joven, discriminar qué es lo importante y qué no es lo importante. Por eso la educación ambiental en la escuela puede hacer una diferencia en cuanto a empezar a parar la antena y comprender de cierto tipo de noticias ambientales. Pero yo defiendo a los jóvenes, o sea, yo creo que los jóvenes tienen un potencial increíble y lamentablemente reciben un mundo que nosotros, los de mi generación, no supimos cuidar. Hacemos la última pregunta y ya cerramos la clase para dejarlo a Marcelo porque ya nos excedimos de los tiempos, fueron cayendo los chicos que iban saliendo, pero me parece que la última puede dar un cierre, si querés, Marina, ¿no? Sí, Marina. ¿Estás ahí, Marina? Si no, la hago yo. Bueno, la pregunta era... ¿Se escucha? Sí, dale, Marina. Ah, perdón, es que no me andaba el micrófono. Pobre Marcelo, si es muy densa esta pregunta, ya a esta altura de la jornada lo liberamos, pero si tiene ganas de responder, que responda, si no, es libre. Hoy habíamos hecho una pregunta que era ¿cuál te parecía de todos los problemas ambientales que tenemos en el país, cuál te parecía la de solución o mitigación más urgente? Y respondiste que el uso del suelo. Sí. Y la segunda parte de la pregunta era, si dependiera de vos, ¿por dónde empezarías a solucionar eso? ¿O cuál sería la estrategia? Si dependiera de mí, sería inviable. No, yo creo que hay que separar dos cosas con el tema del suelo. Una es la tenencia del suelo y otra es el uso del suelo. A mí me parece que la tenencia no da derechos. La tenencia de un suelo da obligaciones. Es como, digamos, tener un auto. Tener un auto no te da derechos, te da obligaciones. Nosotros, que estamos muy mal educados como argentinos, creemos que poseer un bien nos da derecho. Entonces tenemos un auto y no respetamos al peatón porque tenemos un nuevo derecho porque somos automovilistas. La verdad es que cuando vos tenés un bien que puede tener un uso peligroso, lo que tenés son más obligaciones, no más derechos. Tenés la obligación de ser responsable. Entonces, tener 1000 hectáreas, o 200, o 4, o 500.000, no te da el derecho a vos de hacer lo que quieras con el suelo. Ese es el primer error. Y segundo, tener la tenencia del suelo no debe impedir la penalización sobre el mal uso. Si tuviera que pensar el problema, lo pensaría separando tenencia y uso. Al que usa mal el suelo, no le dejo que use más ese suelo. No me importa si es pequeño, mediano, grande, de familia, no me importa nada. O sea, no le voy a sacar la tenencia, va a seguir siendo de él, pero no le voy a permitir que lo use, porque si hace un uso irresponsable, ¿por qué se lo voy a permitir? ¿Por qué a un automovilista que atropella a una persona se le saca el auto? Porque hace un uso irresponsable. Entonces, ¿por qué a uno que destruye el suelo se lo vamos a permitir haciendo solo porque es el dueño? Hay que empezar a discriminar estas cosas y a no meter soluciones fáciles y a no polarizarlas. Hay que analizarlo. Hay que analizarlo con una perspectiva del bien común, básicamente. Y sobre todo de la intergeneracionalidad. Es decir, el suelo, si lo tratás como
un recurso no renovable, lo transformás en un recurso no renovable. Si lo transformás como un recurso no renovable, puede durar 500 años. Es decir, va a haber generaciones futuras que dependen del uso que se haga hoy del suelo. Por eso hay que empezar a apelar a la responsabilidad, digamos, y a separar uso de tenencia. Gracias, Marcelo. Bueno, cerramos acá la entrevista porque podemos tenerte toda la noche. Te agradecemos muchísimo. Yo la verdad que estoy feliz de poder acercar a Marcelo a ustedes y bueno, repliquen con los compañeros que escuchen la clase que quedó grabada y bueno, buenas noches para todos. Marcelo, bueno, gracias, chicos. Un placer, el placer fue mío, así que nada, a disposición, Carla, como siempre. Gracias. Y bueno, muy, muy lindo, che, gracias. Acá todos los chicos te agradecen, van poniendo que es un gusto, un placer, quieren ser todos documentalistas ahora. Bueno, me alegro. Nos llevamos para la carrera de documentalistas. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos, che. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Nos vemos. Les escribo por el aula. Que descansen. Que te recuperes, Marcelo.